Recuerda suscribirte para más contenido de valor. La guerra nuclear ha comenzado. Las tensiones entre las grandes potencias están a punto de desbordarse, lo que podría provocar una guerra devastadora y catastrófica con consecuencias mortales. El aumento de armas de China durante décadas representa una amenaza para Washington. Los estadounidenses creen que eventualmente, eso conducirá a un enfrentamiento sin precedentes entre dos de los ejércitos más poderosos del mundo. Según el general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la batalla del siglo comenzará pronto. Creo que nos enfrentaremos a Pekín en 2025, aunque ojalá me equivoque. Desde la Casa Blanca estarían dispuestos a usar armas nucleares contra China. ¿Qué pasaría si Estados Unidos lleva a cabo un ataque de este tipo? En este video exploraremos la relación entre ambas potencias, las posibilidades de una guerra con armas de destrucción masiva y el impacto que tendría en el mundo. Nuestro desafío actual es reforzar las medidas de disuasión de los Estados Unidos frente a China. Según la Estrategia de Seguridad Nacional del presidente, el PRC es el principal rival en desafiar el orden internacional y está ganando cada vez más poder para lograrlo. En 2023, las palabras del general generaron preocupación por una posible guerra entre Estados Unidos y China. Sin embargo, varios expertos descartaron sus afirmaciones al no tener pruebas concretas, basándose únicamente en su intuición. A pesar de ello, la preocupación en Washington está aumentando debido a las crecientes tensiones por el conflicto en la isla de Taiwán. En los últimos años, aviones de combate y drones de Pekín han volado sobre Taiwán, y también se han visto buques de guerra en el estrecho que separa la isla del país que reclama su soberanía. Desde 1949, Taiwán ha funcionado como una nación independiente luego de que los nacionalistas se refugiaran en la isla tras la victoria del comunismo en la Guerra Civil China. A pesar de esto, solo algunas naciones reconocen a Taiwán como un estado soberano. El gobierno chino considera a la provincia como rebelde y busca reunificarla. El presidente Xi Jinping parece obsesionado con ese objetivo. Sin embargo, el conflicto surge al chocar con la responsabilidad de Estados Unidos de proteger la seguridad de Taiwán. Así, la complicada relación entre Washington y Xi Jinping de Pekín se vuelve cada vez más difícil de mantener de manera pacífica. A pesar de los buenos resultados en el comercio entre países, la creciente influencia de Asia preocupa a Estados Unidos. Los acuerdos entre estos gobiernos han generado conflictos en varios puntos. Por ejemplo, con los impuestos impuestos por la administración de Donald Trump en 2018 a distintos productos chinos. Por las prácticas deshonestas en el comercio, la apropiación de propiedad intelectual y la transferencia obligada de tecnología estadounidense a China. En resumen, los estadounidenses dicen que los asiáticos han llegado a copiar incluso armamento militar, como los cazas F-22, que encuentran muy similares al J-20 de la Fuerza Aérea China. Este nivel de tensión podría desencadenar una escalada nuclear peligrosa. A pesar de todo esto, no podemos ignorar otros posibles desencadenantes en las conflictivas relaciones entre ambos países, como la rivalidad entre sus líderes y sus diferentes enfoques de gobierno. El presidente Joe Biden describió a Xi Jinping como dictador frente al comunismo chino, lo que fue criticado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, como una declaración muy equivocada e irresponsable desde el punto de vista político. Pese a ello, el presidente estadounidense no se disculpó por lo que dijo, sino que reafirmó su opinión cuando una periodista le preguntó durante una conferencia de prensa. Además de lo anterior, Estados Unidos defiende la soberanía de Taiwán y apoya a países vecinos, como Filipinas, en disputas territoriales con China. El presidente Joe Biden fue claro en su mensaje, dejando en claro la postura de Estados Unidos. China se siente preparada para competir con el gigante occidental, gracias a su crecimiento económico y avances tecnológicos en el ámbito militar. El Partido Comunista que gobierna el país asiático sigue prefiriendo la reunificación pacífica como solución a los desacuerdos con Taiwán. Sin embargo, los altos mandos afirman que siempre mantendrán el derecho de utilizar su poder militar si llega a ser necesario. Esta posición busca evitar que las fuerzas independentistas de la isla reciban apoyo de Estados Unidos u otros aliados extranjeros. Filipinas también tiene conflictos sobre la reclamación de territorio en el mar de la China Meridional. El exministro de Defensa, Li Shangfu, y militar del Ejército Popular de Liberación, propuso una idea para alertar a todos sobre las posibles consecuencias de desafiar a los estadounidenses y a la humanidad en general.
Un conflicto bélico entre China y Estados Unidos sería catastrófico para todo el planeta. De manera más suave, pero con la misma intención de desalentar a Estados Unidos, Mao pidió a las autoridades en Washington que no se metieran en asuntos ajenos. No se debe permitir ni promover acusaciones ilegales hacia los filipinos. ¿Qué pasaría si los comentarios desafiantes de Biden provocaran una respuesta militar de China en Taiwán? La Armada del Ejército Popular de Liberación envía sus modernos barcos de guerra que pueden lanzar cientos de misiles en un ataque devastador a la isla. Además, se suman aviones potentes que bombardean con precisión las ciudades más grandes y pobladas. Estados Unidos se enfrenta a la difícil decisión de cumplir con su compromiso o abandonar a su aliado, mientras miles de personas pierden la vida. Después de discutirlo, el Pentágono opta por enviar asistencia. Los grandes portaaviones de los Estados Unidos llegan junto con sus barcos de escolta. Están listos para la guerra con algunas armas muy potentes. Los aviones de combate más avanzados compiten con los modelos asiáticos para determinar si China ha alcanzado un alto nivel tecnológico en sus diseños. Recuerda suscribirte para más contenido de valor. Es posible que si comparamos las armas de China con las de Estados Unidos, a pesar de que China ha avanzado para desafiar a Occidente, todavía no están al nivel de las armas más avanzadas que tiene Washington. Sin embargo, los chinos tienen otra ventaja en este caso. Una guerra así podría durar mucho tiempo y llevar a años de combate en el Pacífico. Aunque Estados Unidos tiene bases y aliados en la región, mantener un conflicto lejos de su territorio es un gran desafío en logística y recursos. Así, las fuerzas de la nación asiática podrían beneficiarse debido a la cantidad de armas y la proximidad al lugar donde se desarrollan las operaciones militares. Washington deberá idear una nueva estrategia para golpear fuertemente a su rival. Las armas nucleares son dispositivos muy poderosos y peligrosos. Una opción sería usar bombas tácticas de menor potencia lanzadas desde aviones estadounidenses como los B-52 y los furtivos B-2, que son difíciles de detectar por los sistemas antiaéreos. Pero esto fue solo el comienzo de una serie de conflictos cada vez más violentos que surgieron a raíz de la creciente amenaza del poderío militar chino. Si no tiene un arma, ¿cómo podrá tener éxito contra aquellos que sí la tienen? Durante el periodo de enero de 2023 a 2024, el número de ojivas nucleares aumentó de 410 a 500. Se espera que esta cifra siga creciendo y que para finales de la década, pueda equipararse al arsenal de misiles balísticos intercontinentales de Rusia o Estados Unidos. Además, algunos se proclaman como los más poderosos del mundo. Un ejemplo de esto es el misil DF-41. Se le llama Dongfeng, abreviatura de viento del este. Es un proyectil muy avanzado y potente, con la capacidad de recorrer distancias de entre 12.000 y 15.000 kilómetros, representando una amenaza global. De hecho, puede alcanzar suelo norteamericano en tan solo 30 minutos y destruir por completo una ciudad. El misil puede llevar una cabeza termonuclear de 1 megatón o hasta 10 ojivas nucleares con vehículo de transporte múltiple. Las cabezas nucleares MIR tienen diferentes potencias de entre 20, 90 y 150 kilotones, permitiéndoles atacar múltiples objetivos con precisión y evadir las defensas enemigas. Un solo DF-41 tiene la capacidad de causar la destrucción equivalente a 50 bombas como las que devastaron Nagasaki. Xi Jinping solo necesita decidir cómo responder al enemigo letal con las armas disponibles, confiando en sus capacidades y sin temor a las consecuencias. Si China decide que la agresión de su rival es suficiente amenaza para presionar el botón rojo, la guerra tomará un giro inesperado. La información sobre el lanzamiento de un misil balístico intercontinental, como el DF-41, llegaría a Estados Unidos muy rápidamente. Los radares y satélites enviarían una alerta al Comando de Control de Estados Unidos. Ahora el Pentágono es el encargado de tomar la siguiente acción en la batalla. Ahora que hemos visto la devastadora capacidad de destrucción de Pekín, es momento de hablar sobre la fuerza nuclear de Estados Unidos y las diferentes opciones que ofrece. China tiene muchas más ojivas que Estados Unidos, con al menos 10 veces más cabezas armadas en la actualidad. Asimismo, su sistema de misiles balísticos intercontinentales ha estado en proceso de perfeccionamiento durante años y promete ser más avanzado que el de la nación asiática. Su elección inicial se centraría en el Minuteman III, un misil de Silo que hizo su debut en la década de 1970.
Este proyectil revolucionario fue pionero en la inclusión de capacidades, lo que le permite portar múltiples ojivas que pueden dirigirse a distintos objetivos de manera simultánea. Este cohete tiene la capacidad de recorrer una distancia de 13.000 kilómetros, llevando consigo 3 potentes cargas explosivas. Cada una de ellas posee una potencia de 350 kilotones, lo que suma más de 1 megatón de capacidad destructiva. Es una fuerza descomunal, 70 veces superior a la destructiva bomba que devastó Hiroshima. Por esta razón, a pesar de su larga historia, esta poderosa arma ha sido objeto de múltiples programas de actualización que aseguran su operatividad. Actualmente, constituye un pilar fundamental de las capacidades nucleares de Estados Unidos, que cuenta con 450 unidades activas y otras 75 en reserva, lo que la convierte en la nación con la mayor cantidad de misiles balísticos en el planeta. Por si fuera poco, los estadounidenses han añadido a su repertorio el formidable Trident 2 de 5, un misil lanzado desde las profundidades de sus submarinos. Este individuo tiene la capacidad de aproximarse a su objetivo utilizando un submarino de la Armada, sin ser percibido, y logrando metas a una distancia de 7.800 kilómetros con capacidad máxima, o hasta 12.000 kilómetros con una carga menor. Cuenta con la capacidad de despegar hasta 14 ojivas, brindando un potencial explosivo equivalente a 3.8 megatones. Imaginemos un submarino de clase Ohio, una imponente fortaleza submarina capaz de albergar 24 de estos devastadores misiles. Esto se traduce en un arsenal formidable de 91 megatones de potencia explosiva, suficiente para borrar del mapa a una nación entera antes de que puedan siquiera articular una respuesta. Indudablemente, un enfrentamiento entre estas dos potencias y sus mortales arsenales transformaría el panorama bélico, dando lugar a un conflicto que marcaría un antes y un después en la historia, completamente distinto a todo lo que hemos presenciado hasta ahora. En solo 7 días de ofensivas con el devastador arsenal nuclear, sería suficiente para convertir metrópolis y regiones enteras en ruinas humeantes. En los primeros días, se desataría una devastación sin precedentes, y cientos de miles de vidas se extinguirían, un abismo de dolor que superaría las estadísticas de años enteros de conflictos en batallas pasadas. Y eso no es todo, aún hay más sorpresas por descubrir. Diversas investigaciones y proyecciones realizadas por distintas instituciones a nivel global han intentado simular las devastadoras consecuencias que acarrearía una guerra nuclear para nuestro planeta. La ciencia ha dejado en evidencia las graves repercusiones que conllevaría un conflicto armado, tanto en el ecosistema como en la disponibilidad de alimentos. Los modelos climáticos nos ofrecen la oportunidad de anticipar cómo una eventual contienda podría afectar la producción de alimentos, tanto en la agricultura como en la ganadería y la pesca, lo que en última instancia, podría conducirnos a un sombrío invierno nuclear. Sin duda, el desenlace de la contienda entre Estados Unidos y China girará en torno al arsenal desplegado en el conflicto. No obstante, a pesar de lo que se pueda pensar, ninguna de las posibilidades se presenta con optimismo. En el corazón de un conflicto devastador, donde apenas se despliegue el 1% del poderío nuclear del planeta, alrededor de 5 millones de toneladas de hollín se elevarían a la estratosfera, tiñendo el cielo de un sombrío gris y alterando el clima en formas inimaginables. Así, una densa nube de contaminación ascendería hacia las alturas de la atmósfera, impidiendo que los rayos del sol llegaran con su luz y calor a la superficie. Como resultado, podríamos ver una caída de casi 2 grados centígrados en la temperatura global, lo que desencadenaría un nuevo periodo de oscurecimiento y enfriamiento. Este fenómeno tendría un impacto significativo en la producción mundial de maíz y trigo, reduciéndola en un 13% a nivel global. Esta disminución no afectaría a todos de la misma manera, ya que su impacto sería más pronunciado en las regiones templadas del hemisferio norte. Esto abarca a Europa y a los 2 países en conflicto, Estados Unidos y China, que son sin duda los más impactados por la situación. Asimismo, el rendimiento agrícola en estos países podría caer entre un 20 y un 50%. En términos simples, un breve estallido de devastadoras explosiones podría dar inicio a una crisis de hambre global que se prolongaría durante una década y media. Una vez transcurrido este periodo, regresaríamos a las circunstancias climáticas que conocemos hoy. Imaginemos un escenario en el que estalla un conflicto nuclear a gran escala entre Estados Unidos y China, donde se lanzan poco más de 4.000 explosivos de 100 kilotones. El resultado sería catastrófico, 150 millones de toneladas de gases se verterían en la estratosfera, transformando nuestro cielo en un sombrío recordatorio del poder destructivo del hombre.
Esto reduciría la incidencia de la radiación solar, lo que provocaría que la temperatura del océano descendiera alrededor de 6.4 grados centígrados. Imaginemos un mundo en el que solo se desataría la furia de la mitad de los arsenales nucleares que existen en nuestro planeta. Sin embargo, tan solo 2 años después de aquel conflicto, la producción alimentaria mundial se vería mermada en un sorprendente 80%. Las reducciones serían aún más drásticas en la zona templada del hemisferio norte, alcanzando cifras sorprendentes de hasta el 99%. En un instante devastador, se estima que 770 millones de vidas se extinguirían tras el impacto de las bombas, con muchas de ellas siendo desintegradas por una fuerza de destrucción insospechada y apocalíptica. Los sobrevivientes tendrán que afrontar la implacable llegada de un invierno nuclear, en un planeta donde la producción de alimentos se desplomaría a menos del 1% de lo que conocemos hoy. La lucha por la supervivencia se tornará en una lucha por cada migaja en un paisaje desolado. No obstante, es bastante posible que la humanidad logre sortear un panorama tan aterrador, aunque nada volvería a ser como lo conocemos. Este posible enfrentamiento nos ha revelado que aunque Estados Unidos continúa siendo considerado el país más poderoso del mundo, el vertiginoso avance de la industria militar china se ha presentado como un formidable competidor listo para desafiar su dominio. Asimismo, aunque Washington aún posea tecnología militar de vanguardia y diversas opciones en el ámbito de misiles nucleares y armas de destrucción masiva, el poder acumulado por Pekín tiene el potencial de propinar un golpe devastador, dejando a su formidable adversario en Occidente en una posición vulnerable. El formidable y devastador poder que poseen ambos lados es sin duda la razón que frena cualquier intento de avance del adversario. Si las tensiones en torno a la soberanía de Taiwán continúan escalando, es probable que en un futuro no tan remoto, uno de los dos actores aproveche la coyuntura y se produzca un conflicto bélico de magnitudes sin precedentes en la historia. Estamos ansiosos por volver a encontrarnos en nuestro próximo video de historias bélicas. No te lo pierdas.